presenta el dato confiable Grupo Betania. En Grupo Betania sabemos que la confianza construye y que cada comienzo trae una nueva oportunidad. Este 2025 empezá a crear tu futuro con nosotros. Grupo Betania, la confianza construye. Conoce más en grupobetania.com. Fede, ¿cuál es el dato confiable? Hábitos que llegaron con la pandemia y se quedaron. Un día como hoy, de 2020, un 20 de marzo, entraba en vigencia el aislamiento social preventivo obligatorio, ASPO. ¿Se acuerdan la cantidad de veces que escuchábamos por día estas siglas? Bueno, hubo muchas modificaciones, un cambio de hábitos y muchos de esos quedaron. Yo voy a hacer una enumeración y que el oyente nos diga si en mayor o en menor medida quedó instalado como algo cotidiano, costumbres o que cambiaron o que modificaron o que se profundizaron con el aislamiento. Por ejemplo, del lado de Simeoni, esta parte le va a gustar, hubo un crecimiento exponencial en el uso de billeteras virtuales y métodos de pago de contactless. Totalmente. Sí. Absolutamente. Sí. Como no se podía salir, se empezaron a hacer muchos pagos virtuales y quedó. Además, en cantidad y en los rangos. Cosas que antes no pagábamos. Con la gente empezó a virtual. pagar más ¿Sabe que sale todo. sin dinero en la billetera? Sin dinero físico. está, claro. Sale ni la billetera, a veces con el celular solo. Eso, que era un cambio que había empezado, se profundizó la pandemia y quedó. El crecimiento es exponencial. Hay otros que se olvidan la billetera y el celular, por las dudas. Por la duda para no pagar. Claro. La Gran Albarán que hace eso. Sí. Algunas tienen que ver incluso con la pregunta que nos estamos haciendo en Cadena 3. Otro punto, la ventilación cruzada. Algo que empezamos a convivir en la pandemia y que en muchos casos quedó grabado en la gente y dándose cuenta de la importancia la seguí utilizando. Conciencia en los cuidados personales. Bueno, el hábito, por ejemplo, de lavarse las manos. Mucha gente no lo hacía antes de la pandemia, lo tuvo que hacer obligadamente y ese hábito quedó, que es sano. La teleconsulta médica. ¿Se acuerdan? También, sí. Que era por videoconferencia, por una llamada telefónica y demás. Bueno, se ha profundizado después de la... Ya es una herramienta que usan las propias obras sociales, las propias instituciones privadas para sus afiliados. Hasta una recomendación. Y atado a eso también las recetas electrónicas, por ejemplo, las fotos por las recetas. Los turnos online, las operaciones virtuales, fundamentalmente en bancos. ¿Se acuerdan que cuando empezaron a flexibilizarse las medidas te daban turno para ir al banco? Bueno, eso quedó. Sí. Hoy se ve muy poca gente en los bancos. Clientes y trabajadores. Claro. No quedan trabajadores en los bancos. Y eso, que fue un giro en la pandemia, 50, 70% menos de trabajadores. haga el ejercicio, vaya al banco más cercano y fíjese, salvo que sea día de pago de jubilados y demás, es muy poca gente la que está en el banco. El trabajo remoto o el híbrido. Los que comenzaron a trabajar en la pandemia, home, en muchos casos quedaron, en otros fueron haciendo una mixtura, algunos días remoto, otros días presencial. Ha crecido exponencialmente la cantidad de deliveries. ¿Se acuerdan sí, que delivery, como la gente no podía salir, pedía por teléfono? Y encontró La compra que, virtual al súper. claro, y encontró que era mucho más cómoda. De hecho, creció también exponencialmente el comercio electrónico. Esto Le que se habla. perdimos el miedo, que antes de la pandemia era casi un tema tabú. Claro, de son esas comprar cosas que algo. no te animas a hacer, pero si llega una circunstancia te fuerza y te gusta. Sí. Y al final uno ve que tenía mucho más de positivo que de negativo, digamos. Sí, claro. Algo que, como decía Adrián, uno le tenía cierto resquemor, pero encontró que le facilitaba o se le hacía fácil. Y el último lo dejo, quizá el más polémico, el que no sé en qué medida se ha profundizado, pero ha quedado, se comparte menos el mate. Puede ser. Me parece el más discutible. Es para mí el más polémico. Sí. De todos modos, hay Se gente que comparte dijo, igual. bueno, aprovecho y no lo comparto más, pero durante la pandemia, que fue muy pronunciado, en algunos casos quedó, otros volvieron a la ronda del mate, pero no es tan atípico ahora ver que se reúne gente con 2 o 3 mates. Para mí súper quedó eso. Sí, a mí también. Sí. ¿No compartir? Sí, no compartir mate.
recontra súper quedó. Bueno, que nos digan los oyentes. Claro, sí, lo abrimos. Por ahí dentro de la Agustina misma me familia, comparte sí, el mate cuando pero, salimos. pero por ayer, ejemplo en ámbitos laborales y demás, vos compartís el mate, Agus. Sí, sí, lo comparto y muchas de las cosas, coincido con todas las que planteó Fede en el dato confiable. Sí. Impresionante cómo nos cambió la vida en Ahora, tantas cuestiones. Le sumo Agus, una. y el impacto Digo- económico, por ejemplo, del teletrabajo, la cantidad menos de oficinas que se contratan, que se alquilan, los profesionales, Ahí el está, contador y ahí demás, está, todo ahí eso va. se mudó a la casa y se dejó de contratar en cualquier eso. ámbito, anteayer, el lunes, vino Sergio Dalma y nos trajo de regalo 2 discos físicos. Sí. Yo los vi y me pareció una antigüedad. Digo, es algo que existe y va a seguir existiendo. Pero quizá, aunque ya era una tendencia escuchar la música de otra manera, la pandemia también, de alguna manera, todo lo que es físico lo Dejamos fue. de tocar Dejamos cosas. de tocar un disco, Bueno, ya no ni a- compramos un disco. Ni todavía. hablar del streaming. El- Se recontrapotenció y nunca más volvemos. Se profundizó mucho, sobre todo en el cuentapropista, que antes tenía una oficina y que trasladó la oficina a la casa y se dio cuenta que entre el teléfono y un lugarcito pequeño de la casa podía simplificar, además de ahorrar ahorrarse. costo, Claro. podía simplificar su actividad diaria. Se ahorraba traslado, se ahorra el combustible. Tiempo. Lo dijo el tiempo, el Simeone, estacionamiento. sumen calzoncillo. Bueno, Pero ¿Damos todo menos esto- besos o no? Que a parece, menos besos. Menos eso. Sí. bueno, pero eso... Bueno, algunos- lo mío en la cara, pero, chicos. Lo discuto como el Escúchenme. mate yo. Bueno, en ese caso Escúchame, el alarme claro. viene con pandemia del 75. No, escucha, pero no más allá del beso o el beso en la boca o de la cuestión que tiene que ver con el romanticismo. ¿No aprovechó mucha gente para dejar a la gente a la que no le gusta saludar y darse besos? Cócolo. en el no quedó, ya Federico. está genial, le parece genial, entonces ni te da quiere seguir dándote el codo porque no le gusta dar beso, entonces lo evita. Es así, hay muchos mensajes, los Paciencia, oyentes están opinando, un par de mensajes porque ya es hora de noticias, los hemos pasado, pero yo dejé de tomar mate, la pandemia me dio la excusa, dicen, de tomar. O sea, él tenía que tomar por obligación. ¿Cómo era Daniel antes? Era porque los yo oyentes soy están una- bárbaros. Yo soy una de las que no comparto mate desde pandemia. Con mi pareja, cada uno toma su mate, dice Fabi, en pareja. A mí me quedó de la pandemia el lavado de manos, siempre al llegar a casa y nunca me falta el alcohol en mi cartera, dice Silvia. El mate se comparte mucho menos y en la oficina todavía algunos se saludan chocando los puños, dice Sí, Ramiro. dejamos abrazarnos. Me quiero lavar rotundamente las manos. No, se no, está pero lavando, eso se por otra está cosa. lavando Sí. las manos en este momento. No, está abriendo el boletín, las noticias, porque nos vamos a ellas. Volvemos última hora, cadena 3. De y todos siempre modos, juntos. déjeme decirle que algunos aprovecharon la excusa de la pandemia o de estas medidas restrictivas para profundizar y evitar compartir, dar, invitar. El mate se comparte cumpleaños. mucho menos y en la oficina todavía algunos se saludan chocando los puños. Dice Ramiro, me resulta bastante incómodo compartir el mate o tomar de otro, pospandemia, dice Camilo. Y todo eso mientras se abre el boletín, Agustina, creo que hay más mensajes. Te cuento porque no ves. Ah, sí, listo. Muchas cosas buenas, pero lo que se incrementó fue que se instaló el teléfono y eso es un factor en contra de todo. Crianza de niños, diálogos, momentos de estar amenos. Se instaló TikTok. Muchas gracias, dice Karina desde Pilar. Leo Castellano nos trae las noticias, ya se abrió el Zoom. boletín, Ahí así está, que Zoom, sí. cerramos con Zoom, Grupo sí. Betania. Presentó Grupo Betania. Conoce todos nuestros desarrollos en grupobetania.com.